Que la carne no supiera carne, que el pescado no supiera pescado, que el cerdo no supiera sama, que el pollo no supiera plumas. Aun cuando no era tiempo de espárragos, había que encontrarlos a cualquier precio, para que él pudiera asolarse en el vapor de su propia orina fragante. No lo culpaba a él, culpaba a la vida, pero él era un protagonista implacable de la vida. Bastaba el tropiezo de una duda para que apartara el plato de la mesa, diciendo: esta comida está hecha sin amor. En ese sentido, lo grababa estados fanatismos de inspiración. Alguna vez probó apenas la tisana de manzanilla y le devolvió con una sola frase: esa vaina sabe a ventana. Todo ella como las criadas se sorprendieron porque nadie sabía de alguien que se hubiera tenido una ventana hervida. Pero cuando probaron la tisana trataban de entender. Entendieron, sabía ventana. Era un marino perfecto. Nunca recogía nada del suelo, ni pagaba la luz, ni cerraba la puerta. En la oscuridad de la mañana, cuando faltaba un montón en la ropa, ella le oía decir: uno necesitaría dos esposas, uno para quererla y otra para que le pegue los botones. Todos los días, el primer trago de café y a la primera cucharada de sopa humeante, lanzaba un audillo desgarrador que ya no asustaba a nadie, y él seguía un desahogo: el día que me largue de esta casa, ya sabrán que ha sido porque ya me aburrí de andar siempre en la boca quemada. Decía que nunca se hacían almuerzos tan apetitosos y distintos como los días en que él podía comerlos por haberse tomado un purgante, y estaba tan convencido de que era una pérfida de la esposa, que terminó por purgarse si ella no se purgaba con él. Hostigada de su incomprensión, ella le pidió un regalo insólito en su cumpleaños: quisiera él por un día los oficios domésticos. Él aceptó divertido, y en efecto tomó posesión de la casa desde el amanecer. Sirvió el desayuno espléndido, pero olvidó que a ella le caían mal los huevos fritos y no tomaba café con leche. Luego impartió las instrucciones del almuerzo de cumpleaños con 8 invitados y dispuso el arreglo de la casa, y tanto se esforzó por hacer un gobierno mejor que el de ella, que antes del mediodía tuvo que capitular sin un gesto de vergüenza. Desde el primer momento se dio cuenta de no tener la menor idea de dónde estaba nada, sobre todo en la cocina, y las sirvientas le dejaron revuelto todo para buscar cada cosa, pues también ellas jugaron el juego. A las 10 no se había tomado decisión para el almuerzo porque todavía no estaba terminada la limpieza de la casa, ni el arreglo del dormitorio. El baño se quedó sin lavar, olvidó poner el papel higiénico, cambiar las sábanas y mandar a la cochera a buscar a los hijos. Y confundió los oficios de la criada, ordenó a la cocinera que mandara las camas y puso a cocinar a las camareras. A las 11, cuando ya estaba a punto de llegar los invitados, era tal el caos en la casa que Fermina Daza asumió estaba a punto de llegar el mando, muerta de risa, pero no con la actitud triunfal que hubiera querido, sino estremecida de compasión por la inutilidad doméstica del esposo. Él respiró por la herida tratando de argumentar siempre: al menos no me fue tan mal como te iría a ti tratando de curar enfermos. Pero la lección fue útil, y no solo para él. En el curso de los años ambos llegaron por distintos caminos a la conclusión sabia de que no era posible vivir juntos de otro modo, ni amarse de otro modo. Nada en este mundo era más difícil que el amor. En la plenitud de su nueva vida, Fermina Daza veía a Florentino Ariza en diversas ocasiones públicas, y con tanta más frecuencia cuando se ascendía a él en su trabajo, pero aprendió a verlo con tanta naturalidad que más de una vez se volvió a saludarlo por distracción. Oía hablar de él a menudo porque en el mundo de los negocios era un tema constante su escala cautelosa pero incontenible en la CFC. Lo veía mejorar sus modales, su timidez se desencantaba con una cierta lejanía enigmática. Le sentaba bien un ligero aumento de peso, le convenía la humanidad de la edad. Y había sabido revolver con dignidad la calvicie arrasadora. Lo único que siguió desafiando hasta siempre el tiempo y a la moda fueron los atuendos sombríos, las levitas anacrónicas, el sombrero único, las corbatas de cintas de poeta de la mercería de su madre, el paraguas siniestro. Fermina Daza se le acostumbró a verlo de otro modo y terminó por no relacionarlo con el adolescente lánguido que se sentaba a suspirar por ella bajo las ventarranes de hojas amarillas del parque de los Evangelios. En todo caso, nunca lo vio con indiferencia y siempre se alegró por las buenas noticias que le daban sobre él, porque poco a poco lo iban aliviando de su culpa. Sin embargo, cuando ya lo creía borrado por completo de la memoria, reapareció por donde menos lo esperaba, convertido en un fantasma de sus nostalgias. Fueron las primeras horas de la vejez cuando empezó a sentir que algo imparable había ocurrido en su vida siempre que oía tronar antes de la lluvia. Era la herida incurable del trueno solitario,
pedregoso y puntual que retumbaba todos los días de octubre a las 3 de la tarde en la sierra de Villanueva, y cuyo recuerdo se iba haciendo más reciente con los años. Mientras que los recuerdos nuevos se confundían con la memoria de los pocos días, los viajes legendarios por la provincia de la prima Iberranda se iban devolviendo tan vívidos que parecieran ayer. Con la nitidez preservada de la nostalgia se acordaba de Manure, el de la sierra, su calle única, recta y verde, sus pajares de buen agüero, la casa de los espantos donde despertaba con la camisa empapada por las lágrimas ingotables de Petra Morales, muerta de amor muchos años antes de la misma cama que ella dormía. Se acordaba del sabor de las guayabas de entonces que nunca más había vuelto a ser el mismo, de los presagios tan intensos que su rumor se confundía con la lluvia, de las tardes de topacio de San Juan del César, cuando salía a pasear con su corte de primas alborotadas y llevaba los dientes apretados para que no se le saliera el corazón por la boca a medida que se acercaban a la telegrafía. Vendió de cualquier modo la casa de su padre porque él no podía soportar el dolor de la adolescencia, la visión del parquecito desolado desde el balcón, la fragancia sablina de las gardenias de las noches de calor, el susto del retrato de la dama antigua en la tarde de febrero que se decidió a su destino. Sin embargo, siempre tuvo bastante serenidad para darse cuenta de que no eran recuerdos de amor, ni de arrepentimiento, sino de la imagen de un sinsabor que le dejaba un rastro de lágrimas. Sin saberlo, estaba amenazada por la misma trampa de compasión que había perdido a tantas víctimas desprevenidas de Florentino Ariza. Se aferró al esposo, y justo por la época en la que él necesitaba más, porque iba delante de ella, con 10 años de desventaja, tantaleando solo entre las nieblas de la vejez y con las desventajas peores de ser hombre y más débil, terminaron por conocerse tanto que antes de los 30 años de casados era como un mismo ser individuo, y se sentían incómodos por la frecuencia con que se adivinaban el pensamiento sin proponérselo, o por el accidente ridículo de que el uno se anticipara al público a lo que el otro iba a decir. Habían sorteado juntos las incomparables incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria en la complicidad conyugal. Fue la época en la que mejor se amaron, sin prisa y sin excesos, y ambos fueron más conscientes y agradecidos de sus victorias introversiales contra la adversidad. La había vida de depararles todavía otras pruebas mortales, por supuesto, pero ya no importaba, estaban en la otra orilla. Con ocasión de las festividades del nuevo siglo hubo un novedoso programa de actos políticos y públicos, el más memorable de los cuales fue el primer viaje en globo, fruto de la iniciativa inagotable del doctor Juvenal Rubino. Media ciudad se concentró en la playa del Arsenal para admirar la elevación del enorme balón de tafetán con los colores de la bandera, que llevó el primer correo aéreo de San Juan de la Ciénega. La emoción del vuelo en la Exposición Universal de París fueron los primeros en subir a la barranquilla del Mimbre, con el ingeniero de vuelo y 6 invitados notables. Llevaban una carta del gobernador provincial para las autoridades municipales de San Juan de la Ciénega, en el cual se establecía que la historia de aquel era el primer correo transportado por los aires. Una cronista del diario de comercio le preguntó al doctor Juvenal Rubino cuáles serían las últimas palabras si pareciera la aventura, y él no se demoró para pensar en la respuesta que habría de merecerle tantas injurias. En mi opinión, dijo, en el siglo XIX cambia para todo el mundo menos para nosotros. Perdido en la cándida muchedumbre que cantaba el himno nacional mientras el globo ganaba altura, Florentino Ariza se sintió de acuerdo con alguien a quien oyó comentar en el tumulto de aquella no era una aventura propia de una mujer y menos a la edad de Fermina Daza, pero no fue tan peligrosa después de todo, o al menos no tan peligrosa como depresiva. Desde el cielo, como lo veía Dios, vieron las ruinas de las antiguas y heroicas ciudad de las Cartagenas de las Indias, la más bella del mundo, abandonada de sus pobladores por el pánico de cólera, después de haber resistido a toda clase de asedios de ingleses y repolias de bucaneros durante 3 siglos. Vieron las murallas intactas, la maleza de las calles, las fortificaciones devoradas por las trinarias y los palacios de mármoles y altaneros de oro con sus reyes podridos de peste dentro de las armaduras. Volaron sobre los portafolios de las trojas de Cataca, pintados de colores de locos, con tambos para criar iguanas de comer, y colgajos de balsamios y astromelias en los jardines lacustres. Cientos de años desnudos se lanzaban sobre el agua alborotados por la gritadera de todos, se tiraban por las ventanas, se tiraban desde los techos de las casas y desde las canoas que conducían con una habilidad asombrosa.
y se zambullían como zámbalos para rescatar los bultos de ropa, los fracasos de tobuncos para la tos, las comidas de beneficencia que la hermosa mujer del sombrero de plumas les arrojaba desde la barranquilla del globo. Volaron sobre el océano de sombras de los panteos de banano, cuya silencio se elevaba hasta ellos como un vapor letal, y Fermina Daza se acordó de ella misma a los 3 años, a los 4 quizá, paseando por la floresta sombreada de la mano de su madre, que también era casi una niña en medio de otras mujeres. El ingeniero de globos, que iba observando el mundo con un complejo, dijo: «Parecen muertos». Le pasó el catalejo al doctor Juvenal Urbino, y éste vio las carreteras de bueyes entre los sembrados, las guarradas en la línea del tren, las acequias heladas, y dondequiera que fijaba los ojos encontró cuerpos humanos esparcidos. Alguien dijo saber que el cólera estaba haciendo estragos en los pueblos de Ciénega Grande. El doctor Urbino, mientras hablaba, no dejó de mirar por el catalejo. «Pues debe ser de una modalidad muy especial del cólera», dijo, «porque cada muerto tiene su tiro de gracia en la nuca». Poco después volaron sobre el mar de espumas y descendieron sin novedad en un playón ardiente, cuyo suelo agrietado de salitre quemaba como fuego vivo. Allí estaban las autoridades sin más protección contra el sol, porque los paraguas de diario estaban en las escuelas primarias agitando banderitas de compas de los signos. Los reinos de la belleza con flores archirrumbadas y coronas de cartón de oro, y la papayera de la próspera población de Guaira, que era por aquellos tiempos la mejor de la costa del Caribe. Lo único que quería Fermina Daza era ver otra vez su pueblo natal, para confrontarlo con sus recuerdos más antiguos, pero no se lo permitieron a nadie por los riesgos de la peste. El doctor Juvenal Urbino entregó la carta histórica, que luego se traspapeló y nunca más se supo de ella, y la comitiva en pleno estuvo al punto de asfixiarse en el sopor de los discursos. Al final les llevaron las mulas hasta el embarcadero del pueblo viejo, donde la ciénega se juntaba con el mar, porque el ingeniero no consiguió que el globo volviera a elevarse. Fermina Daza estaba seguro de haber pasado por ahí con su madre muy niña, con una carreta tirada por una yunta de bueyes. Ya siendo mayor, se lo había contado varias veces a su padre, y él murió empecinado porque no era posible que ella lo recordara. «Recuerdo muy bien ese viaje, y fue exacto», le dijo él, «pero sucedió por lo menos 5 años antes de que tú nacieras». Los miembros de la expedición de globo regresaron 3 días después al pueblo de origen, estragados por una mala noche de tormenta, y fueron recibidos como héroes. Perdido en la muchedumbre, desde luego, estaba Florentino Ariza, quien reconoció en el semblante de Fermina Daza las huellas del pavor. Sin embargo, esa misma tarde volvió a verla en una exhibición de ciclismo, también patrocinada por el esposo, y no le quedaba ningún vestigio de cansancio. Manejaba el velocípedo insólito, que más bien parecía un aparato de circo con una rueda delantera muy alta sobre la cual iba sentada. Un posterior muy pequeña que apenas le servía de apoyo. Iba vestida con unos calzones bombachos de cenafas coloradas que provocaron el escándalo de las señoras mayores y el desconcierto de los caballeros, pero nadie fue indiferente a su destreza. Esa y tantas otras a lo largo de tantos años eran imágenes efímeras que se le aparecían de pronto a Florentino Ariza, cuando le ganaba la gana del azar, y volvían a desaparecer del mismo modo, dejando en su corazón la trilla de ansiedad. Pero marcaban la pauta de vida, pues él había conocido el servicio de la tienda no tanto de carne propia como en los cambios imperceptibles que notaba en Fernanda Daza. Cada vez que la veía, cierta noche entró en el Mesón de Don Sancho, un restaurante colonial de alto vuelo, y ocupó el rincón más apartado, como solía hacerlo cuando se sentaba solo a comer sus meriendas de pajarito. De pronto vio a Fermina Daza en el gran espejo del fondo, sentada en la mesa con el marido y 2 parejas más, y en un ángulo en el que él podía verla reflejada en todo su esplendor. Estaba indefensa, conduciendo la conversación con una gracia y una risa que estallaban como fuegos de artificio, y su belleza era más radiante bajo las enormes arañas de lágrimas. Alicia había vuelto a atravesar el espejo. Florentino Ariza la observó con gusto, con el aliento de vilo, la vio comer, la vio probar apenas el vino, la vio bromar en el cuarto de Sancho con el stripper, y vivió con ella un instante de la vida desde su mesa solitaria, y durante más de 1 hora se paseó sin haber visto el recinto velado de su intimidad. Luego se tomó 4 tazas más de café para hacer tiempo, hasta que la vio salir confundida en el grupo. Desde esa noche y durante casi un año mantuvo el asedio tenaz al propietario del mesón, ofreciéndole lo que quisiera.
en dinero o en favores, en lo que hubiera ansiado en la vida, para que vendiera el espejo. No fue fácil, pues el viejo de Sancho creía que la leyenda de aquel precioso marco tallado por ebanistas vieneses eran gemelo de otro que perteneció a María Antonieta y que había desaparecido sin dejar rastros. Dos joyas únicas, cuando por fin se cedió. Florentino Ariza colgó el espejo en la sala de su casa, no por los primores del marco, sino por el espacio interior, que había sido ocupado durante 2 horas por la imagen amada. Casi siempre que vio a Fermina Daza iba del brazo de su esposo, en un concierto perfecto, moviéndose ambos dentro de un ámbito propio, con una asombrosa fluidez de siameses que solo discordaba cuando lo saludaban a él. En efecto, el doctor Juvenal Urbino le estrechaba la mano con un afecto cálido y hasta se permitía en ocasiones una palmada en el hombro. Ella, en cambio, lo mantenía condenado al régimen empresarial de los formalismos, y nunca hizo un gesto mínimo que le permitiera sospechar que lo recordaba desde sus tiempos de soltera. Vivía en dos mundos divergentes, pero mientras él le hacía toda clase de esfuerzos por reducir la distancia, ella no dio un solo paso para que no fuera en sentido contrario. Pasó mucho tiempo antes de que él se atreviera a pensar que aquella indiferencia no era más que una coraza contra el miedo. Se le ocurrió de pronto en el bautizo del primer buque de agua dulce construido en los astilleros locales, que fue también la primera ocasión oficial en que Florentino Ariza presentó al tío León VII como primer vicepresidente de la CFC. Esta coincidencia revistió el acto de una solemnidad especial y no faltó nadie que tuviera alguna significación en la vida de la ciudad. Florentino Ariza estaba ocupándose en sus invitados en el salón principal del buque, todavía oloroso a pintura reciente y el alquitrán derretido, cuando una salva de aplausos estalló en los muelles y la banda atacó en una marcha triunfal. Tuvo que reprimir el estremecimiento ya casi más antiguo como él mismo cuando vio a la hermosa mujer de sus sueños del brazo del esposo, espléndida en su madurez, desfilando como una reina en otro tiempo por entre la guardia de honor en el uniforme de aparada, bajo una tormenta de serpentinas y pétalos naturales que le arrojaba desde las ventanas. Ambos respondían con la mano a las ovaciones, pero ella era tan deslumbrante que parecía ser la única en medio de la muchedumbre. Vestida toda de un dorado imperial, desde las zapatillas de tacones altos y las colas de zorros en el cuello hasta el sombrero de campana. Florentino Ariza los esperó en el puente, junto con las autoridades provinciales, en medio del estruendo de la música y los cohetes y los 3 bramidos densos del bosque que dejaron el muelle empapado de vapor. Juvenal Urbino saludó en la fila de recepción de aquella naturalidad tan suya que hacía pensar a cada uno que le tenía el afecto especial. Primero el capitán del buque de uniforme de gala, después del arzobispo, después el gobernador con su esposa y el alcalde con la suya, y después el jefe militar de la plaza. Era un andido recién regado. A continuación de las autoridades estaba Florentino Ariza, vestido de paño oscuro, casi invisible entre tantos notables. Luego de saludar al comandante de la plaza, Fermina pareció vacilar ante la mano tendida a Florentino Ariza. El militar, dispuesto a presenciarlos, le preguntó a ella si se conocían. Ella no dijo ni siquiera que no, así que le tendió la mano a Florentino Ariza con una sonrisa de salón, aquella que había ocurrido en 2 ocasiones del pasado y había de ocurrir otras veces, y Florentino Ariza lo asimiló como un comportamiento propio del carácter de Fermina Daza. Pero aquella tarde se preguntó cómo su infinita capacidad de ilusión, sin una diferencia tan ensimismada, no sería un sortilegio para disimular un tormento de amor. La sola idea le alborotó las querencias. Volvió a rondar la quinta de Fermina Daza con las mismas ansias de que lo hacía tantos años antes en el parquecito de los Evangelios. El barrio de La Manga estaba en una isla semidesértica, separada de la ciudad histórica por un canal de aguas verdes y cubierta por matorrales de icao que habían sido guardias de enamorados dominicales durante la colonia. En años recientes había demolido el viejo puente de piedra de los españoles y construyeron uno de material con globos de luces, para dar paso a los nuevos tranvías de mulas. Al principio los habitantes de La Manga tenían que soportar un súplico que no se tuvo en cuenta en el proyecto, y era dormir tan cerca de la primera planta eléctrica que tuvo la ciudad, cuya trepidación era un temblor de tierra continuo. Ni el doctor Juvenal Urbino con todo su poder había logrado que la mandara para donde lo estorbara, hasta que intercedió un favor suyo como su comprobada complicidad con la divina providencia. Una noche estalló la caldera de la planta con una explosión polvorosa, voló por encima de las cosas nuevas, atravesó media ciudad por los aires y desbarató la alegría del mayor del antiguo convento de San Julián de Hispotolario.
El viejo edificio en ruinas había sido abandonado a principios de aquel año, pero la caldera les causó la muerte a 4 presos que habían fragado la primera noche en la cárcel local y estaban escondidos en la capilla. Aquel suburbio impasible en tan bellas tradiciones de amor no fue un cambio muy propicio para los amores contrariados cuando se convirtió en barrio de lujo. Las calles eran polvorientas en verano, espantosas en invierno y desoladas durante todo el año. Y las casas escasas estaban escondidas entre jardines frondosos, con terrazas de mosaicos en vez de los balcones volados de antaño. Menos mal en aquella época se impuso la moda de pasear por las tardes en los viajes victorias de aquel arregladas para un solo caballo, y el recorrido terminaba en una eminencia desde que se apreciaban los crepúsculos desgarradores, y el transladico de los jueves, inmenso y blanco, que casi siempre podía tocarse con las manos cuando pasaba por el canal de Puerto. Florentino Ariza solía alquilar una Victoria después de una jornada dura en la oficial, pero no plegaba la capota como era la costumbre de los meses de calor, sino que permanecía escondido en el fondo del asiento, invisible en la sombra siempre, solo y ordenando rumbos imprevistos para no alborotar los malos pensamientos del cochero. Lo único que en realidad le interesaba del paseo era el panteón de mármol, rosado medio oculto entre natas de plátanos y mangos frondosos, réplica sin fortuna de las mansiones cilíndricas de los galardones de Luciana. Los hijos de Fermina Daza volvían a su casa poco antes de las 5. Florentino Ariza los veía llegar en un coche de la familia y veía salir después del doctor Juvenal Urbino para sus visitas médicas de rutina, pero en casi un año de rondas no pudo volver ni siquiera el celaje que anhelaba. Una tarde en que insistió en el paso solitario a pesar de que estaba cayendo el primer aguacero devastador de junio, el caballo resbaló con el fango y se fue de bruces. Florentino Ariza se dio cuenta con horror de que estaban justo enfrente de la quinta de Fermina Daza, y le hizo una súplica al cochero sin pensar en su consternación y podía delatarlo. Aquí no, por favor, le gritó, en cualquier parte menos aquí. Ofuscado con el apremio, el cochero trató de levantar el coche sin desengancharlo. El eje del colchón se rompió. Florentino Ariza salió como pudo y soportó la vergüenza bajo el rigor de la lluvia hasta que otros paseantes se ofrecieron para llevarlo a su casa. Llevó un paraguas para que amaneciera en la terraza. Florentino Ariza no había soñado con tanta fortuna con el más desaforado de los delirios, pero aquella tarde hubiera preferido morir a dejarse ver por Fermina Daza en semejante estado. Cuando vivió en la ciudad vieja, Juvenal Urbino y su familia iban los domingos a pie a casa hasta la catedral, a misa de las 8, que era más un acto mundano que religioso. A veces se demoraban en telurias de amigos bajo las palmeras del parque, pero cuando construyeron el templo del seminario conciliar La Manga, en playa privada y cementerio propio, ya volvieron a la catedral sino en ocasiones muy solemnes. Ignorante de estos cambios, Florentino Ariza esperó varios domingos en la terraza del café de la parroquia, vigilando la salida de las 3 misas. Luego cayó en la cuenta de su error y fue a la iglesia nueva, que estuvo de moda hasta hace pocos años, y allí encontró al doctor Juvenal Urbino con sus hijos. Puntuales a las 8 en los 4 domingos de agosto, pero Fermina Daza no estuvo con ellos. Uno de los domingos visitó el nuevo cementerio antiguo, donde los residentes de Barrio de la Manga estaban construyendo sus panteones suntuosos, y el corazón le dio un salto cuando encontró la sombra de las grandes ceibas, el más santuoso de todo, ya terminado con vitrales góticos y ángeles de mármol. Entre ellas, desde luego, la de doña Fermina Daza, durmiendo en la calle, y a continuación la del esposo con un epitafio común, juntos también en la paz del Señor. En el resto del año, Fermina Daza no asistió a ninguno de los actos cívicos ni sociales, ni siquiera de los de Navidad, en los cuales ella y su marido solían ser protagonistas de lujo, pero además se notó su ausencia fue en sesión inaugural en la temprana de la ópera. En el intermedio, Florentino Ariza sorprendió en un grupo en el que sin duda hablaban de ella sin mencionarla. Decían que alguien que vio subir de inmediato subió al junto anterior con el traslado de la corona rumbo a Panamá y que llevaba el velo oscuro para que no se le notara los estragos de la enfermedad, vergonzosa de que le iba consumiendo. Alguien preguntó qué mal tan terrible podía ser para atreverse con una mujer de tantos poderes, y la respuesta que recibió estaba saturada de bilis negra. Una dama tan distinguida no pudo tener sino la tisis. Florentino Ariza sabía que los ricos de su tierra no tenían enfermedades cortas, o se morían de repente, casi siempre en vísperas de una fiesta mayor que se echaba a perder por los suelos, o se iban apegando con enfermedades lentas y abominables, cuyas intimidades acababan por ser el dominio público.